Ministerio Revolucionarios de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerdy Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings one more time, my brothers and my sisters, to your program Judá. Bienvenidos una vez más a su programa Judá, un programa especialmente para ti. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un programa muy especial, muy interesante, un tema el que todo el mundo debería tomar muy en serio. El tema de hoy es: enséñame a hacer tu voluntad, Dios. Tenemos que aprender, tenemos que tomar muy en serio hacer la voluntad de Dios. Y si yo lanzo esta pregunta esta noche, preguntando ¿cuál es la voluntad de Dios?, me van a dar un sinfín de respuestas, y estoy seguro que todas las respuestas son correctas, porque tu respuesta es tu respuesta. Pero les vamos a enseñar lo que dicen las Santas Escrituras, cuál es la voluntad de Dios, cómo se hace la voluntad de Dios, porque muchos no saben cuál es la voluntad de Dios. Y perdona por lo que voy a decir, pido perdón de nuevo. Muchos que asisten a las iglesias no saben cuál es la voluntad de Dios. Triste realidad, pero hoy vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a leer varias escrituras, como es nuestra costumbre. No nos aferramos, no nos agarramos a un versículo y hacer una doctrina de ese versículo, no. Nuestro mensaje es bíblico, y como nuestro mensaje es bíblico, agarramos nuestro mensaje de la Biblia. Amén. Vamos a leer Salmo 143, versículo 10. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra llana. Amén. Aquí el salmista le está diciendo a Jehová, Yahweh, Adonai, Elohim, que le enseñe a hacer su voluntad. La voluntad de Dios es suprema. Es la voluntad que va sobre toda voluntad. Cualquier otra voluntad no se puede comparar a la voluntad de Dios, y tenemos que tomar eso muy en cuenta. Pero la última parte de este versículo, lea el versículo de nuevo. En el nombre de Jesús, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
tu buen espíritu me guíe por tierra llana. Rescatemos esa palabra buen y le agregamos espíritu. Tu buen espíritu me guía por tierra llana. Por tierra llana. Hermanos y hermanas, estamos viendo un requisito, el primordial y más importante requisito para hacer la voluntad de Dios. El que no tiene el buen espíritu de Dios, porque hay muchos espíritus en el mundo, el espíritu de fornicación, el espíritu de mentira, el espíritu de adulterio, el espíritu de la hipocresía, el espíritu, hay muchos espíritus. Pero el salmista aquí nos está instruyendo y él dice: tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Hermanos y hermanas, para hacer la voluntad de Dios se necesita el Espíritu de Dios. Las Escrituras nos enseñan y dicen literalmente que lo que es del Espíritu, Espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. Y dice que son contrarios uno al otro. Son enemigos. Entonces, para hacer la buena voluntad de Dios, por medio del buen espíritu de Dios, tenemos que crucificar la carne. ¿Han oído ese término? Que es bíblico. Tenemos que crucificar la carne. Y usted, señorita que está sentada ahí, se pregunta: ¿cómo se crucifica la carne? Simple realidad. Lo que usted piensa, piense lo contrario. Nunca lo he oído así. Yo tampoco. El Espíritu me lo acaba de decir. Lo que usted piense, piense lo contrario. Porque usted está pensando en la carne cuando no tiene el Espíritu. Entonces, cuando recibe el Espíritu de Dios, practique pensando contrario a lo que usted pensaba. Usted pensaba que era insignificante decir una mentirita pequeña. Ahora piense lo contrario, que es gran cosa decir una mentira pequeña. Así se crucifica la carne. Así se crucifica la carne. Porque lo que a usted le gustaba en la carne es contrario a lo que a Dios le gusta. Amén. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 6. San Juan capítulo 6, y vamos a enseñarles algo que Jesucristo dijo. Hay diferentes motivos de las personas que dicen que quieren hacer la voluntad de Dios. Veamos lo que dijo Jesucristo. Vamos a empezar a leer
San Juan capítulo 6, versículo 25 al 29, y después vamos a brincar. Ustedes se dirán, pero el título dice Jesús el pan de vida. Sí, Jesús es el pan de vida. Sin Jesucristo usted no puede hacer la voluntad de Dios, y se lo vamos a demostrar por medio de las Escrituras. No lo que pienso yo, no lo que piensa la sierva Israel, no lo que piensa tu pastor, tu mamá, no lo que te ha enseñado tu abuelo, lo que dicen las Santas Escrituras. Amén. Leemos. San Juan capítulo 6, versículos 25 al 29, el pan de vida, en el nombre de Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dijeron: ¿cuándo llegaste? Si Jesucristo no llega a su vida, no puedes hacer la voluntad de Dios. Jesucristo tiene que llegar a su vida para que usted haga la perfecta voluntad de Dios. Seguimos, versículo 26. Les respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. En otras palabras, Jesucristo está diciendo que no todos los que vienen a Él vienen con un motivo puro. Muchos vienen hacia Él con un interés. El único interés que tiene que tener usted cuando viene a Jesús es hacer la voluntad de Dios. Cualquier otro interés, vas a flaquear, vas a fallar y te vas a tambalear. Amén. Seguimos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Dios el Padre. Hermanos y hermanas, Jesucristo fue muy claro. Jesucristo fue muy claro. Muy claro. Y Jesucristo dice que tenemos que trabajar por las cosas eternas. Tenemos que poner nuestra mente en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras, no en las cosas vanas. La vanagloria no es de Dios. Amén. Tenemos que tener nuestra mente enfocado en Jesús para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que tener nuestra mente enfocados en Dios para hacer la voluntad de Dios. Amén. Seguimos leyendo. 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Le preguntaron a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? Aquí dice las obras, pero es la voluntad y se los voy a demostrar. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Usted quiere saber qué tienes que hacer para hacer la voluntad de Dios? Los que tienen sus Biblias y los que están siguiendo ya se dieron cuenta,
Pero para ustedes que no tienen sus Biblias, yo les voy a tener que decir. Por eso les insto, les pido, les ruego, no en mi nombre, en el nombre de Jesús, que cuando vean este programa, véanlo con su Biblia en mano, con un cuaderno y un lápiz o lapicero, y apunten. Y después de que termine el programa, tienen las escrituras, léanlo, pregúntele a su pastor, pregúntele a un guía espiritual, pregúntele a Dios sobre estas escrituras. Jesucristo dijo, le preguntaron a Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios, la obra de Dios? Obviamente la obra de Dios es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Seguimos. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Amén. Entonces, ustedes ven que simple suena hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dijo que para hacer la voluntad de Dios tienen que creer en Él. Suena simple. Suena simple. Pero el mismo Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Hacer la voluntad de Dios es cosa seria. Hacer la voluntad de Dios no es ningún jueguito. Hoy sí, mañana no. El domingo el pastor me calienta con su sermón y el lunes me enfrío en el trabajo. No. Hacer la voluntad de Dios es serio. Jesucristo lo dijo. Respondió Jesús, 6:29 de San Juan, y les dijo, esta es la obra, la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La voluntad de Dios estaba con nosotros antes de que Jesucristo llegara, porque los profetas nos manifestaban la voluntad de Dios, que la tenemos escrita hoy. La voluntad de Dios es creer en todo lo que dicen las Santas Escrituras, porque ese es el manual del ser humano. Ahí está la voluntad de Dios en las Santas Escrituras. Jesucristo, de acuerdo a San Juan, capítulo 1, versículo 1, Él es el Verbo. Él fue el que dijo, cuando Dios dijo que sea la luz, fue por medio de la palabra de Él, el Verbo, y se hizo la luz. La voluntad de Dios lo encontramos en las Santas Escrituras. Jesucristo es el Verbo, la palabra de Dios. Dios es un espíritu, pero Él tiene una palabra. Amén. Aleluya. Leamos brinquemos a versículos 37, 38 y 39 y 40 para que vean que la obra de Dios es la voluntad de Dios. 37. Todo lo que el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. 38. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo. Les dije que si no tienen a Jesucristo, no pueden hacer la voluntad de Dios. Jesucristo vino del cielo a la tierra, tomó un cuerpo humano solo para enseñarnos cómo hacer la voluntad de Dios. Jesucristo enseñaba con ejemplo. No decía una cosa y hacía otra cosa. Para hacer la voluntad de Dios hay que creer en el que Dios envió, en Jesucristo, no en el pastor. No te compares con el pastor o no te compares con tu vecino o tu vecina. Compárate con Jesucristo. Y nunca te vas a desanimar. Porque si tienes tu mirada puesta en el hombre, te va a defraudar. Te vas a desanimar. Vas a abandonar tu primer amor. Vas a flaquear. Te vas a desmayar. Jesucristo es el que vino a hacer la voluntad de Dios. Jesucristo es el que nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Que yo soy un hipócrita, o tu vecino un hipócrita, o tu pastor un hipócrita, no importa. Jesucristo no es un hipócrita. Y mi hipocresía y la hipocresía de tu pastor no tiene nada que ver con Jesucristo. Usted haga la voluntad de Dios. Siga a Jesucristo de Nazaret. Amén. Él es el que vino a hacer la voluntad, a enseñarnos cómo hacer la voluntad de Dios. Así que si usted quiere aprender a hacer la voluntad de Dios, aprenda de Jesús. Seguimos. Versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, vemos más allá. Vemos lo que realmente es la voluntad de Dios. No me malinterpreten. No estoy señalando a nadie. Porque muchos dicen que yo soy duro con los pastores y que yo señalo a los pastores. Yo no señalo a nadie. Lo único que señalo yo es lo que dicen las Santas Escrituras. Tenemos que salirnos de ese cajón, esas cuatro paredes, y salir a la calle a hacer la voluntad de Dios. Jesucristo lo acaba de decir. Lea de nuevo, siervo. Porque esta es la voluntad de mi Padre, perdón, el 39, ¿verdad? Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, las Escrituras en Romano dicen, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Hermanos y hermanas, la voluntad de Dios es ir a ser discípulos. Es ir a ser discípulos. Porque las Santas Escrituras dicen que no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan y que tengan vida eterna. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Tenemos que ir a testiguar. Tenemos que ir a ganar almas. Jesucristo le dijo a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Tenemos que ir a pescar las almas y no tratar de pescar otras cosas. La voluntad de Dios es que pesquemos esas almas perdidas afuera y los traigamos en su reino.
Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo que la voluntad es que crean en aquel, el que Él envió. Y Jesucristo nos dijo, de todo lo que el Padre me dio, que nada se pierda. Y las Escrituras dicen que nadie viene al Hijo si no es dado por el Padre. Entonces, cuando usted va y usted predica la palabra, da un testimonio, da un llamado, eso es la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios que seamos prósperos. Sí, es la voluntad de Dios que no seamos mendigos. Sí, es la voluntad de Dios que nos amemos unos a los otros. Pero la voluntad de Dios es que nadie se pierda. ¿O no entienden San Juan 3:16? Solo lo recitan, pero no lo entienden. Esa es la voluntad de Dios, que todos vengan a Él por medio de su Hijo Jesús. No hay otra voluntad. Puede ser el médico más prestigioso, más eficaz del mundo. Si no tienes a Jesús, por más obras que hagas, no estás haciendo la voluntad de Dios. Pero yo salvo vidas. Sí, usted salva vidas. Las Escrituras dicen que le conviene al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. No se trata de salvar vidas, se trata de salvar almas. Y solo Dios puede salvar almas por medio de lo que usted predica, por medio del mensaje que usted le lleva al mundo. Amén. Seguimos. ¿Puedo decir algo? Claro. Sí, el Eterno me acaba de mostrar algo, y toda la honra y toda la gloria sea para Él. Si nos vamos versículos más antes, en San Juan 6, versículo 12, dice, en el nombre de Jesús, y cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes, para que no se pierda nada. Amén. Y de los 5 panes de cebada recogieron y llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Amén. Entonces aquí, cuando viene usted a confirmar la palabra, donde dice el versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Así que cuando el Señor Jesucristo está enseñando a través de este ejemplo de la multiplicación de los panes para darle de comer, está también explicando de que lo que sobró no se pierda nada, ¿verdad? Lo recogen 12 canastas. Amén. Pero también esas 12 canastas tienen un significado especial. Amén. Está hablando de las tribus de Israel. Amén. ¿Verdad? Entonces, si una persona pues piensa que por alguna razón, ¿verdad?, no va a heredar el reino, pues él está aquí confirmando de que
No es su voluntad, ¿verdad? Amén. Porque Él recogió hasta lo que sobró Amén. en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Así que lo que sobra, no lo bote. Aleluya. Versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que va al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. La obra de Dios es que crean en el Hijo. La voluntad de Dios, como les dije, se los iba a enseñar, la voluntad de Dios es que crean en Jesucristo. Si usted no cree en Jesucristo, no importa lo que usted haga, no importa la obra que usted haga, no está haciendo la voluntad de Dios. El principio para empezar a hacer la voluntad de Dios, tienes que tener a Jesús. Tienes que tener al Cristo. Amén. Amén. Usted dice, sí, pero es difícil. ¿Y cómo? Vayamos a capítulo 16, San Juan 16. Vamos a empezar a leer desde el versículo 12 y les voy a enseñar algo. Si usted no tiene a Jesús, usted no puede hacer la voluntad de Dios por este motivo. Empecemos a leer el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús le está diciendo a los discípulos, antes de que ellos recibieran el Espíritu de Dios que Él iba a mandar. Tengo muchas cosas que decirles, pero mejor me pierdo el tiempo, porque en su humanidad, en la carne, con su pensamiento que no está regenerado, no lo puedes entender. Vas a pensar que es locura, no lo vas a soportar, te vas a ofender, te vas a desilusionar y te vas a ir. Entonces, como dicen, mejor te dejo ahí hasta que recibas el Espíritu. Como muchos hoy están diciendo, payasada que está hablando. Sí. Ahorita les voy a enseñar las Escrituras a ustedes que dicen que estoy hablando payasada. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen que estoy hablando payasada? Porque no tienen a Jesús. Yo lo confesé. Sí, pero no lo tienen. Lo confesaron de la boca para afuera. No lo tienen en el corazón. Ustedes que van a la iglesia a criticar al pastor, que confesaron a Cristo hace 15 años, tengan cuidado, examínense, hagan un inventario, pídele a Dios, pídele a Dios. Versículo 13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Dicen que Jesucristo es el hijo de David. Bueno, dicen que el fruto no cae lejos del árbol. David dijo, guíame por su buen espíritu, en Salmo 143, ¿no? Aleluya. Jesucristo aquí dice, el espíritu de verdad. No todo espíritu es bueno.
Y no todo espíritu es de verdad. Amén. El espíritu, léalo de nuevo. Pero cuando venga aquel, el espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Entonces, cuando usted tiene a Cristo, Cristo te envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te revela, te guía, como dijo David, en rectitud para hacer la voluntad de Yahweh. Solo así puedes hacer la voluntad de Dios. Tienes que tener el espíritu de verdad, el buen espíritu, como dijo David. Seguimos. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Esto, déjeme marcar mi Biblia aquí y hacer un mes, como dicen los gringos. Vea esta revelación. Cuando la sierva leyó, ¿cómo puede saber usted si un pastor, les estoy dando la clave que me la acaba de revelar el Eterno, cómo pueden saber ustedes si un pastor es de verdad? Indiferentemente de lo que usted piense del pastor, ¿cómo puede saber usted si un pastor es de verdad? Aquí está la clave, se los voy a mostrar. Él me glorificará. Un pastor que no glorifica a Jesús y se glorifica a él mismo no es de verdad. Él me glorificará. Si el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús y usted está predicando Jesús y usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que glorificar a Jesús. Vean la otra parte. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El pastor que no glorifica a Jesús, o la persona que no glorifica a Jesús y no toma lo de Jesús y se lo da a usted, no está haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es creer en aquel en el que Dios envió. ¿Y cómo va a creer usted en aquel que Dios envió? ¿O cómo me va a decir usted a mí que usted cree en aquel que Dios envió? Entonces usted está haciendo la voluntad de Dios y no estás glorificando a Jesús. Y no estás tomando lo de Jesús y dándoselo al mundo. Así usted puede saber si un pastor es verdadero o un pastor es fake, como dicen los gringos, falso. Tiene que glorificar a Jesús y tomar lo de Jesús y dárselo a su congregación. Los demonios no pueden glorificar a Jesús. Los demonios no pueden glorificar a Jesús. ¿Sabe por qué no pueden glorificar a Jesús? Porque Jesús no los permite. Porque engañaría al mundo.
Y lo vemos en el libro de Marcos. Lo vemos en los evangelios. Los demonios llegaban a Jesús y decían: yo sé quién es usted. Usted es el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le decía: cállate. Porque no quieren que engañen a nadie. Los demonios no pueden glorificar a Jesús. No es permisible, porque engañarían al mundo. Seguimos, versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y os lo anunciará. Todo lo del Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo anunciará. Y hay unos que dicen que Jesús no es Dios, pero respeto su opinión. Amén. Respeto su opinión. Hablando del Espíritu, hablando de la carnalidad, hablando que no puedes hacer la voluntad de Dios sin Jesús, porque sin Jesús no puedes recibir el Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 para leer, para que tengas un poco más de entendimiento de lo que yo te dije. Te lo voy a leer de la Biblia, lo que yo te dije. Amén. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a empezar a leer del versículo 6. La revelación por el Espíritu de Dios. Si no tienes la revelación por el Espíritu de Dios, no la puedes tener. No puedes hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Leamos. En el nombre de Jesús. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer. Ok. Para glorificar a Dios, les dije lo del médico. Tenemos que tener la sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo. Amén. El mismo Einstein, el más sabio, se dio cuenta de eso y entregó su vida a Jesús. Seguimos. Versículo 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Seguimos. La cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Imagínese eso. Imagínese eso. Ellos decían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Gracias, Jesús, por esta revelación. Los fariseos, saduceos, escribas, los judíos, los religiosos, decían que perseguían a Jesús porque tenían celo de Dios y que estaban haciendo la voluntad de Dios. Eso les pasó por encima de la cabeza. Les he enseñado media hora cuál es la voluntad de Dios. Ellos estaban persiguiendo para matar la voluntad de Dios, pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios. Triste realidad. Y hay muchos hoy que piensan que están haciendo la voluntad de Dios.
destruyendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces, cuando usted ve a un hermano caído, no lo difame, no le eche leña, porque estás destruyendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Aleluya. ¿Cuál es el tema de hoy? Enséñame a hacer tu voluntad, Dios. Ese es el tema de hoy. Enséñame a hacer tu voluntad, Dios. Te estoy enseñando cuál es la voluntad de Dios, no la mía, no la tuya, la de Dios. Amén. Seguimos. ¿Cuál versículo? Versículo 8. 8. No, perdón, el 9. Ya leímos el 8, aleluya. Sí, era para repetirlo. Bueno, lo repetimos. La cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Esto aquí no es por ojo, no es por oído, es por fe. Es por fe. Y la voluntad perfecta de Dios se hace cuando usted ama a Dios. Seguimos. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Si no tienes a Cristo, no puedes tener el Espíritu de Dios y no puedes hacer la voluntad de Dios, porque ¿quién te va a revelar la voluntad de Dios si no es el Espíritu de Dios? Seguimos. Versículo 11. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, David habló del buen espíritu. Jesucristo habló del espíritu de verdad. Se están dando cuenta que hay más de un espíritu. El espíritu de hombre es espíritu de hombre. El espíritu de Dios es espíritu de Dios. El espíritu de hombre se vanagloria. El espíritu de hombre está interesado en las cosas de este mundo, en las cosas que él ve. El espíritu de Dios se interesa en más allá de lo que ve. El Espíritu de Dios no tiene que ver para creer. Él llama a esas cosas que no son como si fueran. Amén. Seguimos. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Vean, Dios nos dio el Espíritu Santo gratuitamente por medio de Jesucristo, la muerte de Jesús. Para nosotros fue gratuito, pero para Dios fue muy caro. Dios entregó lo más bello, lo más precioso, lo que más vale por nosotros. No sé si ustedes han entendido eso. Dios se entregó. Dios mismo se entregó por nosotros para que recibiéramos una salvación sin costo. Pero no crean, nuestra salvación, aunque lo recibimos,
sin costo. Es muy caro para nosotros. Porque si usted hace la voluntad de Dios, usted se tiene que despojar de todo lo que usted ha acumulado. Y no estoy hablando de casa ni carro, estoy hablando de orgullo, ego, mentira. Y sigue, y sigue, sigue. Puede leerlo en Gálatas capítulo 5, empezando por el versículo 19 y termina en el 22. Es caro. Por eso es que muchos flaquean. Por eso es que muchos se tambalean. Porque lo recibimos gratis, pero el mantenimiento es caro. No deje que nadie te engañe. Venga a Jesús y todo va a estar bien. Mentiras. Jesucristo dijo: el siervo no es mayor que el maestro. Me persiguieron a mí, te perseguirán a ti. En este mundo tendrás muchas tribulaciones, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Reposa en Jesús, reposa en Jesús, crea en Él, haga la voluntad de Dios. En ninguna circunstancia, ningún problema podrá robarte la paz, podrá robarte el gozo, porque el mundo no te lo dio, la circunstancia no te lo dio, el problema no te lo dio. Seguimos. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, la mayoría de ustedes pueden hablar más lindo que el mensajero Judas, pero no acuerdo de conocimiento, porque mi sabiduría y mi conocimiento viene del Espíritu Santo. Así que si no pronuncio una palabra bien, no importa, pero ese mal pronunciamiento de esa palabra penetra en tu corazón, porque el Espíritu Santo, el agente de Jesús, toma la palabra de Jesús que yo estoy hablando y lo inyecta en tu corazón. Amén. Seguimos. Versículo 14. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no pueden entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Recuerden que les dije que algunos de ustedes él está hablando payasadas, él está hablando locuras, él está hablando cosas necias. No, yo estoy hablando Biblia. Aunque usted no lo pueda entender, aunque usted no lo quiera recibir, estoy hablando Biblia. No estoy inventando, no son cosas inventadas. Lo que digo, lo demuestro por medio de las Escrituras. Amén. Seguimos. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual juzga todas las cosas, mide todas las cosas, balancea todas las cosas, pero nadie juzga lo espiritual. Amén. Amén. Seguimos. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Y pregunto, ¿cuál mente tiene usted?
Recuerda el tema de hoy. Enséñame a hacer tu voluntad, Dios. ¿Cuál voluntad estás haciendo hoy? No importa cuál voluntad estás haciendo hoy, pero con lo que has oído, con lo que has recibido esta noche, pídele a Dios que te enseñe a hacer su voluntad. Proverbios capítulo 3. Vamos a empezar a leer del versículo 1. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Hacer la voluntad de Dios es creer en aquel el que Dios envió. Jesucristo hizo énfasis en la justicia y la misericordia y la verdad. Seguimos. 5. Confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Yahweh dijo: mi voluntad es que usted crea en el que yo envié. Confíe en Jehová. Y cuando usted confía en Yahweh, usted va a confiar en Jesús, porque Él dice que hay que creer en Jesús. Eso lo dice Yahweh, no yo. Seguimos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconozca a Jesús en todos tus caminos y Él te enseñará cómo hacer la voluntad de Dios en todo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. Cuando usted piensa que es sabio, cuando usted piensa que sabe más que Dios, porque si la Escritura te dice, no mientes, no mientas, y usted miente, usted cree que usted es más sabio que Dios. Lea esa Escritura nueva. Versículo 7. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. Su opinión no cuenta. Su opinión no cuenta. Cuando usted pone su opinión encima de la opinión de Dios, estás haciendo un mal. Amén. Seguimos. Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Y muchos piensan que la desobediencia es algo leve, desobedecer a Dios. Déjenme decirles algo. Cuando usted desobedece a Dios, usted puede ser muy astuto y cauteloso y muy cuidadoso y esconderse de todo hombre, toda mujer, todo niño. Te escondes de tu esposo, te escondes de tu esposa, te escondes de tus hijos, te escondes del vecino. Astuto, pero no te puedes esconder de Dios. Léalo de nuevo ese versículo. Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Y como no te puedes esconder de Dios, esa desobediencia, esa rebeldía te trae enfermedad, te trae dolor. Seguimos.
Versículo 9. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Todas estas promesas lo vimos, son condicionales. Tienen una condición. Haga esto y eso te pasará. Haga esto y eso te pasará. Hermanos y hermanas, hay muchos que tienen un problema con el diezmo. Hay muchos que dicen que no es bíblico en los días de hoy. Hay muchos que dicen que era el Viejo Testamento. Pero vea esto. Independientemente de los diezmos, leamos esta escritura. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hermanos y hermanas, nadie es exento de honrar a Dios. Que tienes un problema llevando tus primeros frutos a ponerlo en las manos de un pastor, porque usted dice que no es bíblico, porque usted dice que no es bíblico. Honre a Dios con todos tus bienes y tus primeros frutos. Usted sabrá qué dice eso o cómo lo haces. Ok, eso es muy astuto. No, el pastor es un ladrón. No. El pastor tiene un carro último modelo y yo no. El pastor, no. El pastor, ok. ¿Qué estás haciendo para honrar a Dios con tus bienes y honrar a Dios con las primicias de todos sus frutos? ¿Qué estás haciendo para honrar a Dios? Está bien, el pastor es un ladrón, no se lo da al pastor. ¿Qué estás haciendo para honrar a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos? Estás en pecado. Estás en pecado. No uses al pastor como excusa para robarle a Dios. Ustedes saben lo que Santiago dice, que es la religión verdadera. Santiago capítulo 1, los últimos versículos. Lo que Santiago dice. Así que no deje, o no use el pastor, o no use la iglesia, o no use la congregación para robarle a Dios. Porque muchos lo están haciendo. Santiago 1. Los últimos versículos. Okay. Dice que hay que, la religión verdadera. La religión pura y sin máscula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Entonces, ¿por qué no honras a Dios visitando a las viudas y ayudando a las viudas, visitando a los huérfanos y ayudando a los huérfanos, los pobres? No le robes a Dios. Ya no le robes a Dios usando que el pastor como una excusa. No le robes a Dios. Sos muy religioso, pero el pastor es un ladrón. La religión pura es visitar a las viudas. Hay muchas viudas que están sufriendo
Ya, ahorita hay muchas viudas, y tal vez viudas que usted conoce, que no tienen un plato de arroz y frijoles para comer. Y usted le está robando a Dios, porque dices que un pastor es un ladrón y no le quieres dar los diezmos al pastor, porque no es bíblico. Pero oiga lo que dice este versículo: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si el pastor dice usted que es un ladrón, usted es más o igual. Honre a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Eclesiastés capítulo 12, en conclusión. Y vamos a leer el versículo 13. La conclusión de todo discurso oído es: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo que ustedes han oído se lo va a resumir en pocas palabras. Teme a Dios. ¿Cómo? Creyendo en aquel en el que Él envió, porque esto es el todo del hombre. Las Santas Escrituras en el libro de Colosenses dicen que todo fue creado por Jesús y todo fue creado para Jesús. Así que si usted piensa que usted es de su esposo, estás equivocada. Eres de Jesús. O si usted piensa que nadie, eres de Jesús. Esa es la conclusión de todo este tema de hoy. Todo lo que hablé: teme a Dios. Teme a Dios. Teme a Dios. Teme a Dios. Todo lo demás es vano, vanidad. Teme a Dios. Amén. Ay, hermano o hermana que nos escuchan esta noche, amiga o amigo que acaba de sintonizar el programa, esta es una hora muy especial en su vida. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice Eclesiastés. En este momento, en esta hora, usted recibió una palabra que es el pan. Dice la palabra que no solo de pan vive el hombre. O sea, no solo de ese pan que usted va y compra en la panadería, la que usted va y compra ahí en la esquina de su casa, sino la palabra de Dios. El hombre vive de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy usted ha recibido el pan que es la palabra de Dios. Mi vida. El pan de vida. Usted que nos escucha, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es para el Señor Jesucristo. Pero en esta noche, no se vaya a recostar como una noche más. No vaya a cobijarse como una noche más. Esta es una noche en la cual usted ha recibido el pan.
Usted lo ha masticado porque estuvo escuchando. Ahora hay una decisión que debe tomar. Esa decisión no se la puede tomar nadie más que usted. Y no diga ahí donde usted está, es que yo soy muy joven, yo tengo mucho que vivir todavía, o yo no estoy preparado, o yo no estoy listo. O tal vez usted, señora, está diciendo, eso no es para mí, yo tengo que hacer mucho oficio en mi casa. Pero hoy usted ha recibido el pan, que es la palabra de Dios. Lo ha comido, lo ha masticado, lo ha digerido. Ahora hay que tomar una decisión. Y es muy sencilla la decisión que usted debe tomar. Porque Jesucristo dice en la palabra en San Juan, el versículo 12, cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. El Señor no quiere que usted pierda la vida eterna. El Señor no quiere que usted quede fuera de ese cesto de canasta. El Señor no quiere que usted esta noche se vaya a acostar sin haber tomado la decisión más importante de toda su vida. La decisión más importante de toda su vida no es casarse, no es sacar un préstamo en el banco, no es ir a trabajar mañana. La decisión más importante es ahora, en este momento. Y usted, ahí donde está, puede decidir si va a la eternidad con Jesucristo o si no va a la eternidad con Jesucristo. No posponga esta decisión. Usted no sabe qué va a venir mañana. La decisión es hoy. La decisión es ahora, en este minuto, en este momento, en el nombre de Jesús. Él no quiere que usted quede fuera de ese cesto. Imagínese que de todos los que habían comido, se saciaron. Eran más de 5,000, dice la palabra, los que se habían recostado a la hierba. Y todos comieron. Y todavía le dijo a los discípulos, recoged. Usted que es discípulo, que me está escuchando en esta noche, usted que es pastor o pastora o diácono o salmista, escuche bien, usted tiene el deber de repartir el pan, así como los discípulos lo hicieron. Usted tiene la responsabilidad con el reino de Dios de repartir ese pan del cielo, que es Jesucristo, que es su palabra, a su vecino, a su vecina, porque Él no quiere que nadie quede fuera de ese cesto. Él quiere que todos ingresen a la vida eterna. En esta noche, dice la palabra, en San Juan 39, el siervo lo expuso, la voluntad, pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Óigame, esto no es fábula. Óigame, esto no es mentira, esto es verdad. Jesucristo viene muy pronto y Él quiere que usted esté en ese canasto. Él quiere que usted esté en esa vida eterna. Esta noche, en el nombre de Jesús,
De todo corazón le venimos diciendo, ahí donde usted está, es muy sencillo lo que tienes que hacer. No es un ritual, no es nada del otro mundo, es como dice la palabra en Romanos 10. Dice, si con tu boca, Romanos 10:9, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ya tú recibiste la palabra, ya tú masticaste la palabra, ya tú digeriste el pan de vida. Ahora es tiempo de tomar la decisión. Con estas palabras puedes decir lo siguiente: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he vivido una vida de pecado. Yo te pido perdón por mis pecados y mis faltas. Yo reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y está a tu diestra. Yo quiero que ingreses a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, para que cuando yo parta de este mundo pueda estar en tu presencia para vivir eternamente contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y muchos se dicen que cuando estoy dando el mensaje que la sierva está apuntando, yo no le digo a la sierva cuál va a ser el mensaje cuando lo traigo y ella no me dice cuál es el mensaje, así que no nos ponemos de acuerdo y usted lo puede notar. Amén. El Espíritu Santo te nos guía. El Espíritu Santo es el que guía. Aquí el programa Ha sido un placer estar en sus hogares otro jueves más. Espero que nos reciban el otro jueves con más entusiasmo. Bendecimos al gerente de Cable Caribe por darnos este espacio, a don Santiago Pereira. Bendecimos a los administradores y a todos los funcionarios de Cable Caribe que hacen posible que este programa llegue a sus hogares. Tengo una palabra para Zairi. El Señor me dice que te diga: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino hijo de bestia de carga. He aquí tu rey viene a ti, Zairi, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los bendecimos en el nombre de Jesús. God bless. Ministerio Revolucionarios de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.